Bienvenidos a este vídeo de matemática discreta en los juegos de mesa. En este primer vídeo vamos a analizar un juego que se llama Set. Vamos a utilizar para ello la teoría de conjuntos y la combinatoria. El juego es un clásico de 1988 de la autora Marsha J. Falco. Cada carta del juego consta de 4 atributos y cada atributo va a poder tomar 3 valores distintos. Cada valor de estos atributos va a determinar un subconjunto de cartas. Un set, que es lo que tienen que conseguir los jugadores, es un trío de cartas en las que cada atributo es o bien igual en las 3 cartas que lo componen o bien diferente en las 3 que lo componen. Como vemos aquí, si marcamos los atributos con A, B, C y D, o bien A1 es igual a 2 igual a 3, o bien A1 es distinto de A2 y distinto de A3. En nuestro ejemplo tenemos 3 cartas que coinciden en forma, en número y se distinguen en color y en fondo. Vemos cómo se construye la baraja del set. Cogemos las 4 categorías de atributos y vemos qué valores pueden tomar. Cada carta será una relación entre estas categorías, entre estos atributos. Será la forma, el color, su relleno y su número. En esta tabla se observa un producto de todos los atributos y se ven todas las cartas posibles. Todas estas cartas son 81 en total, que forman el conjunto total de cartas del juego. Este será nuestro conjunto universo si estudiamos solo las cartas. Cada carta pertenecerá a 4 subconjuntos. En este caso, pertenece al subconjunto de las cartas verdes, al subconjunto de las cartas con rombos, al subconjunto de las cartas con una sola figura y al subconjunto de las cartas con el fondo hueco. En la intersección de estos 4 subconjuntos encontramos esta carta como único elemento. Un set será un subconjunto de 3 cartas que podemos definir por extensión o por comprensión. Por extensión sería nombrar sus 3 cartas y por comprensión tendríamos que ver los subconjuntos intersección en los que está cada una de estas cartas y hacer la unión de los 3. Para definir bien un subconjunto set vamos a utilizar la teoría de conjuntos y la combinatoria. Y así podremos ver todos los sets que se pueden formar. Un set no puede tener todos sus atributos iguales. Como hemos visto, solo existe una carta con cada combinación única de atributos, por lo que es imposible tener 2 o más con todos los atributos iguales. Es decir, la relación forma, color, relleno y número solo genera una única carta para cada combinación de estos 4 atributos. Cada pareja de cartas determinará de forma unívoca un set. Si el atributo primero, por ejemplo el color, es igual en las 2 cartas, también lo será en la tercera. Y si el atributo primero, por ejemplo, forma, es distinto en las 2 cartas, también lo será en la tercera y además será distinto a los otros 2. Es decir, será el valor que falta para ese tipo de atributo. Un set nunca puede tener más de 3 cartas. Por el principio del palomar, como tenemos 3 variantes de atributo, que serían nuestras cajas, al coger una cuarta carta, por necesidad se va a repetir el atributo. Esto valdría si en ese set las 3 cartas tienen el atributo igual. Pero ¿qué pasa? Que como no pueden tener todas las 3 cartas, todos los 4 atributos iguales, pues siempre va a haber uno en el que difieran y no vamos a poder coger una cuarta carta con el atributo diferente. Vamos a ver cómo nos ayuda la combinatoria a saber cuántos sets existen en el juego. Veamos el caso 1. En este primer caso, las 3 cartas tienen sus 4 atributos no comunes. Esto quiere decir que pertenecen a subconjuntos disjuntos con respecto al resto. No están ninguna pareja de cartas está en el mismo subconjunto. Vemos que para elegir la primera carta seleccionamos entre 81 cartas de la baraja. Y después, para elegir la segunda, tenemos 2 opciones para cada atributo, ya que
la tercera opción quedará descartada. Si por ejemplo nuestra primera carta era el rombo rojo con fondo de trama y con un solo rombo, no podremos elegir ni el rojo, ni la trama, ni el 1 para las siguientes cartas. Es decir, tenemos 4 atributos con 2 opciones en cada uno. 2 elevado a 4 serán 16 cartas válidas. Por el principio del producto, podemos ver cuántas formas tenemos de hacer estas decisiones multiplicando las 81 formas de la primera por las 16 de la segunda. Y obtenemos un total de 1296 sets. Sin embargo, algunos de estos estarán repetidos. Existen 6 variaciones para cada trío de cartas y en el juego el orden no es relevante. Entonces no importa en qué orden hayamos elegido esas cartas, ni importa en qué orden hayamos hecho esta decisión sobre los atributos, por lo que para eliminarlo tendremos que dividir entre 6, quedando con 216 sets únicos. Veamos el caso 2. Tenemos 3 atributos no comunes y uno común. Como vemos en el ejemplo, tienen en común el color morado y 3 atributos en los que se diferencian, que son los demás. Las 3 cartas pertenecen al subconjunto morado, pero para sus demás atributos pertenecen a subconjuntos disjuntos. Elegimos una carta, 81 formas, y el atributo común. Para eso tenemos 4 opciones. En nuestro caso hemos elegido el morado. Para los restantes tenemos 3 atributos por 2 opciones para cada atributo. Hay 8 formas, 2 por 2 por 2, 8 formas de hacerlo. 81 cartas en nuestra elección inicial, por 4 del atributo y por 8 de los otros atributos nos dan un total de 2592 sets. De nuevo, tenemos sets repetidos y debemos dividir entre 6, que es factorial de 3, para ver cuántos sets únicos tenemos, que son 432. El caso 3, tenemos 2 atributos comunes y 2 no comunes, es decir, pertenecen a 2 subconjuntos las 3 cartas, pertenecen las 3 al subconjunto rojo y al subconjunto diamante, y después, para sus otros atributos, cada una pertenece a un subconjunto diferente y disjunto. Elegimos una carta, 81 formas, 2 atributos, 6 formas, y los 2 restantes, 4 formas. Finalmente vemos que 81 por 6 por 4 nos da 1944, y el orden de nuevo no es relevante, con lo cual nos quedan 324 sets únicos. Aquí tenemos 6 formas porque tenemos que fijar 2 atributos. Y aquí los 2 atributos que nos quedan elegiremos en cada uno entre 2 opciones. En lugar de entre 3 como en la primera. Veamos el caso número 4. Un atributo diferente y los otros 3 comunes. En este caso es muy sencillo, puesto que la primera carta ya va a definir todo el set. Elegimos el atributo que no tienen en común. Tenemos 4 opciones y fijamos los otros 3 atributos. Hay 3 opciones para cada uno, por lo cual tendremos 3 al cubo, 27 formas de hacerlo. 4 por 27 nos da 108 sets únicos. Observad que el atributo no común, cada una de las cartas del set va a tener un valor para él, con lo cual no es necesario dividir por sets duplicados. Y las otras 2 cartas pues se determinan de forma unívoca. En este caso, las 3 cartas pertenecen a 3 subconjuntos que son los mismos y solo pertenecen a subconjuntos disjuntos en uno de ellos, en el atributo no común. Finalmente, sumamos todo y vemos que hay 1080 sets únicos. Sin embargo, existe una forma más sencilla de calcular todo esto. Como cada pareja nos va a determinar una tercera carta y a formar un set, podemos simplemente ver las combinaciones de 2 en 2 que se pueden tomar entre 81 elementos. Esto nos da 3240 sets. Vemos que hay 3 subconjuntos parejas en un conjunto de 3 cartas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 3 cartas
tengo 3 formas posibles de formar parejas. Esas 3 parejas van a determinar el mismo set. Por eso, para ver los sets únicos, tendremos que dividir 3240 entre 3 y confirmamos el mismo número, 1080 sets únicos. Conclusiones. La teoría de conjuntos y la combinatoria nos ayudan tanto en la creación como en la resolución de juegos de mesa, como el set. Y podemos emplear el set para iniciar en la educación en la teoría de conjuntos y otros principios matemáticos como el reconocimiento de patrones, igualdad, diferencia. Pues esto es todo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo vídeo.